Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Mario Alberto Coyotl Vidaña. Mario Alberto Coyotl Vidaña nació el 27 de octubre de 1992 en Culiacán, una ciudad del estado de Sinaloa, en México. Su madre era María de los Ángeles Vidaña, originaria de San Manuel, una pequeña localidad del municipio El Dorado, en Sinaloa. Con respecto a su padre biológico, Mario no llegó a conocerlo y nunca supo mucho acerca de él, más allá de que su apellido era Estrada y que alguien le había quitado la vida. Cuando Mario tenía 2 años, su madre conoció a Gavino Coyotl Martínez, un hombre originario del estado de Puebla con quien inició una relación sentimental. La pareja se casó poco tiempo después en una pequeña ceremonia familiar en casa de los padres de María, en San Manuel, y Gavino le dio su apellido al niño. La familia se instaló en San Manuel, donde Mario cursó el preescolar, pero luego Gavino decidió mudar a la familia a su ciudad natal en Puebla, supuestamente en búsqueda de un futuro mejor. María y Gavino tuvieron 3 hijos juntos, nacidos aproximadamente entre 1995 y 2002. La primera fue Mariana, única niña, y apenas un par de años menor que Mario, y luego siguieron Jonathan y Giovanni. Según los recuerdos del propio Mario, los primeros tiempos de convivencia con su padrastro fueron normales, pero luego su comportamiento con él cambió, especialmente cuando comenzaron a nacer sus medios hermanos. Pronto quedó claro que Gavino era un hombre violento y abusivo, que descargaba su rabia principalmente sobre su hijastro, a quien aparentemente maltrataba por el simple hecho de no ser su hijo biológico. Según Mario, en una ocasión, el esposo de su madre incluso trató de abusar sexualmente de él. María trataba de defender a su hijo, pero era considerablemente más pequeña que su marido, y también solía ser víctima de los maltratos del hombre. Con el paso del tiempo, los niveles de violencia familiar fueron creciendo, y durante su preadolescencia, Mario comenzó a rebelarse ante las agresiones de Gavino. A pesar de haber sido un niño aplicado con los estudios, Mario siempre había tenido algunos problemas para aprender, refiriéndose a sí mismo como una persona lenta. Durante su época en la escuela primaria, a Mario lo trataron psicólogos y psiquiatras. Fueron años que se caracterizaron por los constantes regaños y los castigos, tanto en su casa como en el colegio, y también por el hostigamiento escolar. A pesar de sus dificultades, el joven logró mantener una vida social dentro de lo normal, e incluso llegó a tener algunas novias. Mario logró terminar la primaria, pero solo cursó el primer año de secundaria en Puebla, pues su padrastro decidió volver con la familia a El Dorado. Esto se debió principalmente al hecho de que Gavino se había estado metiendo en muchos problemas personales y económicos. El hombre contrajo varias deudas y la familia se declaró en bancarrota. De vuelta en El Dorado, Gavino abrió un taller mecánico y las cosas parecían ir mejorando, por lo menos económicamente. Sin embargo, en el ámbito familiar, todo iba de mal en peor. Mario nunca había sido sumiso ante los maltratos de su padrastro,
pero con el tiempo se revelaba cada vez más. Como resultado, las disputas y enfrentamientos se hicieron más intensos. Además, Mario se comenzó a juntar con algunas personas que resultaron ser malas influencias y lo introdujeron al consumo de drogas y alcohol. En 2009, Gavino intentó abusar sexualmente de Mariana, su hija mayor. Si bien el hombre había sido abusivo con su esposa y también con Mario, ese incidente fue la gota que derramó el vaso. Finalmente, María se atrevió a denunciar a su marido ante el Ministerio Público por atentar contra el pudor de su hija. Al enterarse de la demanda, Gavino huyó a Puebla, pero antes de hacerlo lanzó serias amenazas hacia María, quien se vio obligada a refugiarse temporalmente en un albergue de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La partida de Gavino puso fin a los pleitos violentos en el hogar, lo que fue un alivio para Mario, pero también significó la pérdida de una fuente de ingresos que se requería para mantener la casa. En esa época, Mario solía ayudar a su mamá cuidando a Giovanni, el menor de la familia. Jugaba con él y pasaban tiempo juntos. Sin embargo, el joven veía a su madre trabajar arduamente para mantener a la familia, y al cumplir la mayoría de edad, pensó que era momento de buscar un trabajo para colaborar económicamente con los gastos familiares. Para 2011, habían pasado casi 2 años desde la última vez que Mario y su familia habían visto a Gavino, quien seguía en libertad a pesar de la demanda por abuso que había en su contra. En ese entonces, Mario estaba trabajando en una cadena de supermercados. A primera vista, podía parecer que estaba madurando y comenzaba a convertirse en un hombre responsable, pero no era así. El joven seguía consumiendo drogas y se juntaba con personas que andaban en malos pasos. El domingo 23 de octubre de 2011, Mario salió temprano de su casa para llevar unos papeles a la sindicatura. Luego se consiguió con unos amigos y comenzaron a beber cerveza, aunque no eran mucho más que las 9 de la mañana. El joven pasó el resto del día hasta bien entrada la tarde consumiendo alcohol. A eso de las 18 horas, uno de sus amigos lo llevó de regreso a su casa. Los días siguientes nadie vio a los miembros de la familia Coyotl. El 26 de octubre, a altas horas de la noche, un pariente de María se acercó a la vivienda e ingresó por la puerta trasera. Hizo un hallazgo espeluznante. La madre y sus 3 hijos menores se encontraban sin vida. Inmediatamente alertó a las autoridades. Al entrar al domicilio, los funcionarios se percataron de que estaban ante la escena de un crimen. Las víctimas tenían las manos atadas a la espalda, y era evidente que habían sido severamente golpeadas. Tras las primeras pesquisas, el Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que el principal sospechoso era Gavino, expareja y padre de las víctimas, quien tenía antecedentes por violencia doméstica y una orden de aprehensión en su contra. Además, como nadie conocía el paradero de Mario, se pensó que el joven podía haber sido retenido a la fuerza por su padrastro, una hipótesis que comenzó a derrumbarse un día después. La policía se llevó una sorpresa cuando el 27 de octubre, Mario se presentó por sus propios medios durante el funeral de María y sus 3 hijos. A la investigación se unieron funcionarios de la Unidad Modelo de Investigación Policial y un agente del Ministerio Público especializado en homicidios dolosos. Los investigadores comenzaron a interrogar a Mario. Al principio, el joven trató de inculpar a su padrastro. Dijo que Gavino había acabado con la vida de su madre y sus hermanos, y luego lo había metido en la cajuela de su auto, hasta que logró escapar. Pero a medida que avanzaba la indagatoria, la historia del muchacho comenzó a mostrar incongruencias. Además, durante la reconstrucción de los hechos en el lugar del crimen múltiple, los investigadores notaron que las declaraciones de Mario no coincidían con la evidencia encontrada en la escena. Finalmente,
Mario confesó haber sido el causante de los 4 decesos. El 31 de octubre, Mario fue detenido y acusado por la muerte de su madre y sus 3 hermanos. El criminal confeso les dijo a los investigadores que ese 23 de octubre, después que su amigo lo dejó en su casa, él se quedó un rato afuera fumando un cigarrillo de marihuana. Luego entró a la vivienda y se dirigió a una de las habitaciones, donde Mariana, de 16 años, y Giovanni, de 9, estaban viendo la televisión. De camino, Mario tomó una pala de acero, con la cual golpeó con toda su fuerza la cabeza de sus 2 hermanos. Su ataque fue tan sorpresivo y letal que sus víctimas no pudieron reaccionar y ni siquiera hubo gritos. Jonathan, de 13 años, también se encontraba en el domicilio, pero en ese momento estaba tomando una ducha. Al salir del cuarto, Mario lo tomó por sorpresa y lo golpeó con la pala en la cabeza. Seguidamente ató un pedazo de tela alrededor de su cuello hasta que estuvo seguro de que le había quitado la vida. Luego de esta serie de ataques, Mario salió a fumar y cuando volvió a entrar a la vivienda, abusó del cuerpo de su hermana. Entonces se sentó a esperar el regreso de su madre, quien se encontraba en el trabajo. María, de 41 años, solía volver a su hogar a eso de las 23 horas, al terminar la jornada laboral en el comercio en el que trabajaba. Al entrar en la casa, su hijo mayor la golpeó en la cabeza con la pala, acabando con su vida en apenas un instante. Mario había terminado sin piedad con la existencia de todos los miembros de su familia, pero sus aberrantes acciones no habían terminado allí. Antes de irse, también abusó sexualmente del cuerpo de su madre. Luego ató a sus 4 víctimas de manos y pies y los dejó en una habitación. Entonces huyó hacia un terreno baldío y se ocultó hasta la mañana siguiente, cuando volvió a la casa. Al ver lo que había hecho, se escondió en la vivienda de un primo, en la que permaneció hasta que decidió presentarse en el servicio fúnebre de sus víctimas. Mario les dijo a los funcionarios que no había sido un crimen premeditado y que no sabía por qué lo había hecho. También aseguró que en ese momento se encontraba bajo los efectos de varias drogas. A pesar de sus malas juntas, el hijo mayor de María nunca se había comportado de forma violenta con su familia. Amaba a sus hermanos y a su mamá, quien siempre había sido muy buena con él, por lo que nadie esperaba que una tragedia como esa pudiera suceder. Al acusado se le realizaron varias pruebas toxicológicas, mediante las cuales se comprobó que había estado consumiendo alcohol, marihuana y cocaína. También se le practicaron evaluaciones psicológicas y médicas, las cuales determinaron que la conducta de Mario se podía juzgar penalmente y no presentaba ninguna discapacidad o afectación que lo librara de responsabilidad. El agente del Ministerio Público a cargo del caso acusó a Mario ante el juez sexto del ramo penal por el delito de homicidio agravado por razón de parentesco. Al rendir su declaración preparatoria, se le informó que al estar señalado por un delito grave, no se le concedería la opción de fianza. El acusado escuchó la narración de los hechos, las cuales luego corroboró y aceptó. No agregó nada, solo se limitó a confirmar que él había firmado los documentos correspondientes de su confesión. Cuando se le preguntó el motivo del crimen, Mario dijo que no tenía ninguno y no sabía por qué lo había hecho. Según el Código Penal del Estado de Sinaloa, el acusado podría recibir una pena de hasta 50 años de cárcel por los crímenes de los que se le acusaba. Cabe destacar que en el marco de las investigaciones, las autoridades lograron rastrear a Gavino hasta la comunidad de Paciotla, en el municipio de Pahuatlán, en Puebla, donde fue detenido el 29 de octubre por la tarde. Aunque tras la confesión de Mario, el hombre quedó libre de sospecha por la muerte de su exmujer y sus hijos,
no se salvó de la acusación que tenía pendiente desde 2009 por atentar contra el pudor de su hija menor de edad. Gavino negó las acusaciones que en su momento hizo la difunta María, pero el juzgado séptimo le fijó una multa de 15,120 pesos mexicanos, aproximadamente $880 al cambio actual. Como dijo no tener esa cantidad de dinero, fue sentenciado a cumplir una pena de prisión en el reclusorio de Culiacán. Casi 3 años después del espantoso crimen que conmocionó a la comunidad, específicamente el 3 de septiembre de 2014, Mario Alberto Coyotl Vidaña, de 22 años, recibió su sentencia. El juez séptimo del ramo penal de Sinaloa lo condenó a 31 años y 3 meses de prisión, y fue recluido en el mismo penal de Culiacán donde pagaba condena su padrastro. Cuando se difundió la noticia sobre la imputación de Mario, quien dijo que había actuado bajo los efectos de las drogas y el alcohol, una página informativa local publicó la opinión de un experto sobre la influencia de este tipo de sustancias en las conductas delictivas. El psicólogo clínico del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, Omar Ahumada Robles, dijo que si bien el consumo de drogas facilita y desinhibe, no es el detonante de este tipo de acciones. En cambio, aseguró que desde el punto de vista de la psicología criminal, todos los seres humanos pueden atentar contra la vida de otros, pero es el entorno lo que determina que lleguen a perpetrar un crimen de ese tipo. Al respecto, agregó que casos como el de Mario son complejos, y para poder sacar conclusiones en cuanto a las motivaciones, se debe estudiar en detalle la historia de vida del perpetrador. Sin embargo, dejó colar que el rencor pudo haber detonado sus acciones. Por otra parte, el psicólogo indicó que al presentarse cuando velaban a su familia, Mario demostró que se sentía culpable de sus actos. Mientras se encontraba en prisión en espera del juicio, Mario concedió una entrevista al reportero mexicano Guillermo Gallardo. En este encuentro, el joven habló acerca de sus primeros años de vida, la violencia que sufrió, e incluso aseguró que sentía que nunca había tenido infancia. Además, expresó su profundo arrepentimiento y pidió perdón a su abuela y a sus otros familiares y conocidos que aún residían en San Manuel. Explicó su relación con las drogas y terminó con un mensaje de advertencia para que los jóvenes se mantengan alejados de ese oscuro mundo. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!